¿Yaron? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, noches, maestra Carla Torres. Le damos la bienvenida a esta entrevista en línea que se está haciendo y le damos las gracias por aceptar esta entrevista. Y pues esta entrevista va a ser hecha por los compañeros de la Escuela Normal Profesor Serafín Peña, estudiantes, Alfonso Escamilla, Jessica, Jennifer Platas, José Luis Torres, Aarón Alejandro y su servidor Uriel Sosa. Espero y les sea de su agrado estas preguntas. Cualquier duda que usted tenga nos puede comentar cualquier cosa. Y esperemos, si hay algo que no nos puede comentar o algo que quisiera decir, o sea, usted es libre de comentar. Esta entrevista es usted es para que sienta libre y decir lo que usted desee. Y muchas gracias por Muchísimas, aceptar esta entrevista. Okay, voy a comenzar muchas mi... gracias. Perdón. No, muchas gracias a ustedes. Estoy aquí a la orden. Va a comenzar mi compañero Aaron con la entrevista. Y voy a compartir las preguntas para que también esté a disposición de leerlas. Ya están compartidas, perdón. Bueno, voy a comenzar yo. Como primer pregunta sería, ¿cuáles fueron los retos que se enfrentó usted al inicio de su servicio como docente? Bueno, pues buenas noches, tardes, noches a todos. Para comenzar con esa pregunta, yo creo que cuando estás en la normal no tienes la idea de lo que es enfrentarte a la docencia. El primer reto más grande para mí fue, pues, que estás haciendo servicio social y tú estás acostumbrado a que hay un titular y tú eres solamente su apoyo, ¿no? Entonces, durante todo ese año de servicio, tú solo ves y estás al pendiente y apoyas, pero no eres 100% responsable. Cuando llegas a grupo en tu primer año, el entrar y ver que todo el grupo, está a cargo tuyo, que tú eres quien controla conducta, que tú eres quien controla todos los tiempos, todo el trabajo. Entonces, es muy complicado porque aunque tienes prácticas desde primer semestre de observación y de visitas de una semana, de diariamente durante toda la carrera, nunca se va a comparar con el enfrentarte al primer día de clases o la primera semana de clases a estar con un grupo totalmente a cargo tuyo. Sobre todo vienen los problemas de disciplina, vienen los problemas de diferentes contextos. Durante la normal practicas en diferentes contextos, en el rural, en el urbano, urbano marginado, y ves cantidades de grupos, pero, por ejemplo, grupos de 25, de 23. Cuando te presentas en escuelas grandes, por ejemplo, en Juárez, que es donde yo comencé, grupos de 45 niños dentro de un salón de clases, ahí es donde realmente ves el reto de la disciplina y el reto de poder controlar a esos niños. Y todo eso va de la mano con tu experiencia, que ahora sí que pues la mayoría somos muy jóvenes cuando salimos de la normal. Entonces, pues esa experiencia la tienes que ir agarrando a lo largo de los años. Entonces, si no buscas estrategias para controlar disciplina, si no buscas ser una persona muy activa desde el inicio, si eres de las personas que te sientas en el escritorio, el grupo tan grande de 45 niños empieza a ser un problema en cuanto a disciplina y en cuanto a orden y control grupal. Entonces, es uno de los principales retos a los que me enfrenté, el saber de que todo el grupo depende de mí, de mi trabajo, de mi organización, y que no les dejes ni un espacio libre, que metas el juego y que metas cosas para que no ningún tiempo dé a pie a que te falte control grupal o a que te falte la disciplina. Eso es el primer reto que tienes, o que al menos yo fue el que presenté y que muchos compañeros de nuevo ingreso notamos. Aparte, los términos. Cuando ya sales de la normal y que te empiezas a trabajar con grupo, te hablan de términos de que la batería de examen, a veces que era batería, o sea, a mí nunca me habían dicho, y que no recuerdo qué otro término les podré decir, pero ya en cuanto a la organización de trabajar como escuela,
tienes que acercarte a compañeros que tengan mayor antigüedad ahí, que conozcan la forma de organizarse de la escuela para poder entrar a cómo se trabaja, porque sí, todas las escuelas son muy diferentes, todas las zonas, todos los contextos son muy diferentes y te tienes que ir acoplando a cada uno. Entonces, cuando ustedes salgan, se van a presentar a todos ese tipo de retos. No sé si faltó algo. No, yo creo que sí. No, sí, bueno. Bueno, como siguiente sería eh, que pueda describir los ámbitos del proceso de enseñanza en los cuales se sentía inexperto al realizar sus primeras prácticas como docente. Ámbito de proceso y enseñanza. ¿Dónde te sentías inexperto? Yo creo que para mí siempre fue muy complicado el aspecto de la evaluación, porque cuando tú estás en la normal empiezas a planear una clase con un inicio, un desarrollo y una conclusión de la clase. Y en el inicio o sí, en el inicio de la clase pues haces preguntas generadoras, haces actividades dinámicas, donde captes el interés del alumno, ¿verdad? Entonces yo creo que eso era algo que para mí se me facilitaba, porque decía yo, pues buscas dinámicas, buscas y te gusta, es captar la atención de los niños, es lo primero que tienes que hacer en esa parte. Ya la parte del desarrollo pues va con los contenidos y tienes que buscar diversas estrategias de lectura, de escritura o del tema que vayas a trabajar. Entonces buscas estrategias, buscas actividades, buscas dinámicas y ya las vas metiendo a la manera en la que vas llevando el contenido. Pero el momento de la evaluación era el momento más complicado porque en lo personal el tener que hacer rúbricas, el tener que hacer listas de cotejo, el tener que hacer ahora sí que registrar los aprendizajes de los niños y ver en qué momento, para mí eso era lo complicado. Siempre ha sido la evaluación porque es un tema muy grande, de hecho hay muchos libros que hablan de evaluación, y es complicado el saber si el niño logró aprender el aprendizaje esperado o no lo logró comprender. Entonces, para mí ese aspecto es el más complicado, la evaluación de cada actividad. Aparte de observarla, de analizarla, de ver si los 45 niños de grupo que tienes lo aprendieron, lo tienes que registrar. Entonces, esa es la parte complicada para mí. Sí, bueno, muchas gracias. Ya por último, de mi parte sería, ¿qué consejo les daría a los docentes de nuevo ingreso para tener una buena comunicación con los actores escolares, ya sean alumnos, padres de familia, docentes directivos o administrativos? Bueno, primero que nada, lo primero en todo comunicación es el respeto. El respetar que en toda escuela hay reglamentos, y en que todo alumno, intendente, administrativo, directivo, padre de familia, tiene que respetar esos reglamentos y aparte tiene derecho a ser respetado, ¿no? Entonces, lo primero es ser respetuoso con todos. Lo segundo, entender que no todos piensan ni son iguales a uno. Entonces, todos tenemos nuestra manera de ser y nuestros caracteres. Entonces, si no analizas o piensas que ellos tienen un carácter que no siempre va a hacer juego con el tuyo, entonces nunca vas a poder aceptar que son diferentes y tratarlos, ahora sí que entender sus decisiones, sus posturas, su forma de actuar. Entonces, primero que nada, tienen que entender que todos somos diferentes, todos pensamos diferente, sentimos diferente e interpretamos diferente, pero enfocarte a seguir o cumplir un reglamento. Entonces, yo les aconsejo a ustedes cuando ya sean titulares, que ya sean ahora sí de nuevo ingreso en el sistema como maestros, que primero pues respeten a todos los integrantes, desde un intendente, porque un intendente es quien limpia el piso antes de que usted llegue y muchas veces no lo notas, pero ahí está siempre. Entonces debemos de darle su valor a cada persona que rodea la escuela, respetarlo
y a partir de ahí entender que somos diferentes y ya entendiendo que somos diferentes, acatar las reglas de las escuelas, ¿verdad? Y sobre todo, compañeritos, es acercarnos a alguien que tenga, bueno, ahora son tutores, ahora la mayoría de los maestros de nuevo ingreso tienen un tutor, pero antes no, cuando yo salí hace 12 años no teníamos tutores. Entonces, ¿qué es? Acercarte a alguien que tenga más experiencia, más años de servicio y que te pueda aconsejar cómo trabajar la disciplina, cómo trabajar la conducta, cómo llevar el trabajo en equipo tanto con compañeros como con padres de familia y con alumnos, porque cada grupo es diferente también. Entonces, a lo mejor lo que a mí me funciona con mis padres de familia, a mi compañero no le funciona. Pero si yo conozco cómo trabajan mis demás compañeros con los padres de familia, entonces yo voy a poder entender que todos son diferentes y lo voy a poder aplicar. Entonces, un punto muy importante es la comunicación y el trabajo en equipo. Para eso tienen que acercarse con personas que tengan más experiencia, tienen que tener una comunicación asertiva y tienen que buscar un trabajo en equipo para la resolución de cualquier problema que se presente en el plantel. Bueno, pues a continuación mi compañero Aarón le va a proporcionar otras preguntas y de igual manera para que se exprese de libre manera. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Aarón Dorado, su servidor, para servirle. Bueno, una de las primeras preguntas que voy a realizarle es una de a las que a todos nos da mucha intriga, ¿verdad? Nos interesa saber. Bueno, con frecuencia, ¿usted trabaja fuera de las horas asignadas a su trabajo? Muchas veces, la mayoría de las veces sí. Platicando yo con mi secretaria, ahorita se los dije al iniciar, yo soy directora de una primaria de 22 grupos. Este, Cuando amas tu profesión y amas lo que haces y eres perfeccionista, inviertes tiempo fuera de. Y muchas veces, inviertes tiempo en revisar exámenes en casa, en hacer planeaciones en casa, en organizar cosas, incluso noches de desvelo, y sí inviertes mucho tiempo. Pero no quiere decir que sea necesariamente el hacerlo así, porque todo está en la organización, en cómo te organices. Cuando trabajas en un grupo, hay muchos tiempos que le pudieras llamar tiempos muertos, ¿no? Por ejemplo, cuando te toca educación física. Te toca educación física son 50 minutos. Si tú no quieres llevarte trabajo a casa, esos 50 minutos los puedes usar para revisar exámenes, para avanzarle a la planeación, para revisar libretas, para avanzarle algo. Y estás invirtiendo el tiempo ese que a lo mejor lo usarías en casa. Entonces, si tú te organizas, todo sale en el plantel, pero muchas veces o muchas cosas sí tienes que invertir tiempo extra. Entonces, pues así es, todo depende en cómo te organices. Yo, como maestra de grupo, al principio le invertía mucho tiempo en casa, sobre todo en revisión de exámenes, de tareas, fin de trimestre, que en aquel entonces era bimestre. Ahí era donde se le invertía más tiempo. En trabajo administrativo, pues es hacer planeación, pero también depende mucho de la escuela en la que te toque, porque planeaciones ya venden algunas hechas y hay directivos que sí te lo permiten. Hay supervisores que sí te permiten una planeación comprada, solo con observaciones. Entonces, si te permiten una comprada y con observaciones, pues tú puedes utilizar tu tiempo de educación física para ponerle las observaciones y ya no te llevas trabajo a casa. Todo es cuestión de organizarse, pero sí, muchas veces invertimos mucho tiempo extra. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, prosigo con la siguiente pregunta, ¿verdad? Bueno, sabemos que al pasar los años, los profesores, y sí, más que nada pues, en la profesión del docente, sabemos que hemos tenido, así decirlo, desmotivaciones, ¿verdad?, del profesorado hacia el trabajo, ¿verdad? Y aquí la pregunta sería, en estos últimos años de servicio, ¿usted ha tenido esa desmotivación dentro del plantel en el que trabaja? Ya no le escuché, nada más escuché desmotivaciones hacia el trabajo y luego ya no escuché lo demás. Ok, bueno, le repetiré la pregunta.
En estos últimos años de servicio, ¿usted ha tenido esa desmotivación dentro del plantel en el trabajo? Fíjese que sí. La primera que tuve fue primer año de servicio y no fue tanto como al trabajo, fue a la organización sindical. Entra muchos aspectos que ustedes no conocen ya hasta que están como maestro frente a grupo. Entonces empiezan a entrar cosas así sindicales y a mí no me agradaba mucho eso, pero al pasar de los años empiezas a conocer los temas y pues ya vas acoplándote a cómo trabajas. Yo realmente como docente lo que les puedo decir en cuanto a así desmotivaciones es cuando empiezan a cambiar las maneras de evaluar, cuando empiezan a desvalorar mucho la labor docente. Por ejemplo, la manera de evaluar me refiero cuando dicen, no puedes reprobar a un alumno. Y no es porque uno lo quiera hacer, no es porque uno diga, ay, lo tengo que reprobar, no. Es porque muchas veces ves el descuido de los padres, el que no se apuran, el que no se preocupan, el que el niño no le echa ganas, el que el padre no le exige. Entonces dices tú, ahí lo justo para los demás niños que sí lo hacen es que este alumno pues tenga una evaluación que vaya acorde a lo que él está haciendo, que si en este caso no está haciendo nada, pues cómo lo vas a evaluar bien. Entonces ahí es donde te dicen, no puedes reprobar, según este acuerdo, no puedes reprobar. Entonces, en ese tipo de cosas es donde dices, está bien proteger los derechos de los niños y está bien proteger que no pueda reprobar un alumno, pero eh, busca también la manera de exigirle al padre. Entonces, en ese aspecto sí, sí es donde a uno como maestro cuando te dicen no puedes, te dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Nada más dime tú que le ponga puro 6 o puro 10 a todos y lo hago. Y esos son el tipo de cositas que no nos gustan. Ahorita ya cambió, ahorita ya puedes nuevamente poner la evaluación como es, pero cambia. Constantemente siempre hay nuevos acuerdos, nuevos cambios en la Ley General de Educación. Y entonces todo eso uno lo tiene que ir llevando. Y, por ejemplo, eso como cuando yo era maestra de grupo así lo sentía. Y ahora como directivo, el decirle a los maestros, maestro, no puedes reprobar, maestro, no puedes hacer esto. Maestro, cuida tus palabras, maestro, cuida tus acciones, maestro, cuida esto, porque ahorita entra derechos humanos, ahorita entra un padre te puede quitar la carrera acusándote de cualquier cosa. Entonces, todo ese tipo de cositas donde les dan mucho poder a los padres de familia en contra del docente es lo que sí te desmotiva un poco con esto. Dices, yo creo que la mayoría de los que decidimos ser maestros decidimos cambiar al mundo desde las aulas, como dice el lema de la normal, construir la patria desde las aulas, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos esa idea, cambiar el mundo. Y cuando vienen todo ese tipo de cosas donde leyes, derechos humanos, que no te dejan avanzar para bien, si no te ponen trabas, es lo que sí te deprime un poquito, te desmotiva un poquito en la profesión docente. Ok, maestra, muchas gracias por su respuesta, ¿verdad? Bueno, y por último, de mi parte, ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuál sería su proyección profesional hacia el futuro? Como un ejemplo sería desarrollar a sus ámbitos que te lleven a la excelencia. Personal, profesional hacia el futuro. Este, en lo personal, yo creo que ir cumpliendo metas. Sí, o sea, tanto como ustedes, como su servidora, es trazarse un plan, un proyecto de vida. Y si ustedes dicen, yo quiero llegar a ser esto, el por qué. Yo quiero llegar a ser director, ¿por qué? Quiero llegar a ser supervisor, ¿por qué? Entonces, en lo personal es continuar con los estudios para superarme a nivel personal, o sea, una maestría, un doctorado más adelante, que eso sería por mero crecimiento personal. Y eso te ayudaría al crecimiento profesional. Y en el crecimiento profesional, sí sería el ir cumpliendo esas metas, como ahorita pude llegar a ser directora, bueno, buscar la manera de ganar más mediante concursos, que antes era carrera magisterial, ahorita está promoción horizontal, promoción vertical, entonces ir aumentando tu sueldo. A fin de cuentas, estamos aquí porque nos gusta la docencia, pero también por lo económico. Entonces, seguir estudiando, seguirme preparando
para poder tener más calidad en lo que hago en mi trabajo y poder de esta manera mejorar mi sueldo y en todo caso aspirar por llegar a ser supervisora, y poder seguir haciendo el trabajo correcto mediante los lineamientos y mediante las cosas que debemos hacer, el deber ser, ¿no? Entonces, esas son mis metas y que como consejo pues también se los digo a ustedes. No se queden, no se estanquen con algo, sigan y piensen en grande para que puedan llegar a cumplir todas esas metas. Muchas gracias, maestra. Esto sería todo de mi parte, ¿verdad? Le cedo el lugar a mi compañera Jessica con sus siguientes preguntas. Sí. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Rodríguez y me gustaría empezar con un tema muy importante que es los conflictos de la institución, porque bien se sabe que en cualquier trabajo se logra tener ese tipo de conflictos. No escucho muy bien. Por el momento podría proseguir otro de mis compañeros, en un momento más me comunico con ustedes. Es que sí se escucha, pero muy bajito. Entonces, si alguien me lo pudiera repetir un poquito más alto, Sí. con todo gusto. ¿Sí me escucha bien? Sí, Jenny. ¿Tú se las dices, Jennifer? Sí, yo se las digo. Perfecto. Bueno, las preguntas de mi compañera, la primera, aún en la dimensión personal, es la de, ¿ha tenido conflictos con otros compañeros docentes en sus años de servicio? Sí, siempre los hay, chicos. Los conflictos surgen por muchas situaciones, porque a veces el celo profesional de que no te gusta que le llamen la atención a tus niños, que no te gusta cómo se expresan con tu grupo, esos son como que pequeños detalles. Otros detalles cuando es el trabajo en equipo, cuando hay varios grupos de primero, varios grupos de segundo, que tienes que trabajar igual que los pares, empiezan a haber situaciones donde no todos están de acuerdo, donde yo lo quiero hacer de una forma, él lo quiere hacer de otra. Cuando tocan asambleas, el ponerte de acuerdo, básicamente los conflictos son por tomar acuerdos y porque muchas veces nos falta un poquito más de humildad en reconocer de que, a ver, no todos somos perfectos. Solemos mucho ser perfeccionistas de que así se hace. Entonces yo creo que tienes que tomar en cuenta la opinión de todos y llegar a acuerdos grupales. Entonces, sí he tenido conflictos con mis compañeros, pero básicamente han sido profesionales y por ese tipo de situaciones, con madres de familia también las hemos tenido, porque no les gusta cómo hablas, no les gusta cómo levantas la voz, no les gusta lo que dices, o sea, y realmente complacer a la gente al 100% es muy difícil. Aquí es enfocarte en hacer las cosas bien y siempre dentro de lo correcto. Pero sí existen conflictos. Yo les diría nada más, tómenlo como algo profesional y no se queden con eso como personal, porque muchas veces te quedas molesto porque no llegaste a un acuerdo para una asamblea o para un examen o para algo. Y si te lo tomas personal, pues vas a estar todo el año con esa persona trabajando. Entonces, imagínate lo difícil que es estar trabajando todo el año con una persona con la que no puedes ver. Entonces, mejor tómatelo por el lado profesional. Fue este conflicto, me enojé, ya se me pasó y lo que sigue, para que puedas tener un buen trabajo en equipo. Pero sí existen. Cada año existen y muchos. Entonces, eso va a ser algo que van a vivir. Ok, relacionado con ese tema, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera usted logra tener una buena comunicación con padres, alumnos y docentes de su institución? Bueno, creo que ya la respondió, ¿no? Sobre la Pues yo creo que sí, comunicación. es Sí, ya, comunicación, está sí, ya. Bueno, la con siguiente es, ¿cuáles fueron algunas de sus motivaciones para tener esta elección vocacional? O sea, de escoger ser docente. Fíjense que ahí sí es una pregunta muy, algo raro y difícil porque cuando uno entra a estudiar,
desde chico uno va pensando qué quiere ser, ¿no? Y yo en ningún momento decidí, o yo en ningún momento quería ser maestra. Ahí sí, bien clara, yo quería ser cualquier cosa menos maestra. Yo quería ser odontóloga, yo quería ser abogada. Entonces entran los aspectos económicos de la familia. Y por ejemplo, yo soy de Montemorelos y pues la normal era lo más cercano, donde los papás iban a gastar menos, donde las posibilidades económicas te daban para eso. Entonces, pues estudia eso, ¿no? Y el estudiar otra carrera de las que yo quería era irme a vivir a Monterrey y era meter pues economía. Yo tenía un hermano que también iba a entrar a prepa, que también iba a entrar a estudiar, ¿no? Entonces, pensando en eso, en la familia, decidí presentar la normal. Y pues pasé. Ya al momento de entrar en la normal, le empecé a agarrar el amor a la docencia, porque es otra cosa de lo que tú vives en la preparatoria, en la secundaria o en otra, es otra cosa al entrar a la normal. No sé, es sentir que formas parte de otro mundo y donde todos van hacia lo mismo. Entonces, la decisión no era al inicio por eso, pero ya el estar en la carrera pues le agarré el amor a la docencia. En mis primeras prácticas, en los primeros acercamientos con los alumnos, es donde dije, sí, esto sí es para mí. Y de ahí para adelante, pues ya te va gustando lo que vas haciendo y vas aprendiendo cada día algo diferente, de un alumno, de una mamá, del mismo intendente, secretaria, director, otro compañero, siempre aprendes algo diferente. Entonces, ahí es donde ahora sí que reforcé un poco o un mucho el amor por la docencia, pero al inicio no era algo que yo quisiera. Yo creo que muchos estamos en lo mismo, porque muchos es como que la última opción o pues opciones económicas o porque la familia son maestros. Entonces, pero pues en mi caso fue así. Ok. Bueno, esta es la última pregunta de la dimensión personal. La siguiente es la dimensión didáctica y toca a mi compañero Uriel. ¿Se escuchó? Sí. Sí. Ok. Bueno, maestra, buenas noches. Ya como me presenté al principio, mi nombre es Uriel Sosa. Yo le voy a hablar acerca de la dimensión didáctica, acerca de las actividades, pero antes de comenzar, maestra Carla, le quería agradecer por su sinceridad, por sus consejos mediante lo que ha habido en esta entrevista. Le agradezco mucho lo que nos ha respondido y sinceramente sí lo vamos a tomar de experiencia. Y dando esta plática, deja comienzo con la entrevista. Muchas gracias. Comenzaré. En la dimensión didáctica, ¿usted utiliza alguna actividad para interactuar con los alumnos? Y si es así, cuál es esa actividad? Ahorita como directora, bueno, como maestra de grupo, siempre tienes que hacer, a mí me gustaba mucho meter actividades lúdicas, que pues les llaman ustedes, ¿verdad? Que enanos y gigantes, cualquier jueguito así donde el niño viva algo diferente al iniciar una clase. Este, el mar y tierra, ese tipo de jueguitos donde pueden estar ahí. Con niños de primero y segundo me gusta mucho meter cantos. En la normal no te enseñan muchos, pero cuando ya sales y empiezas a conocer la manera de trabajar de compañeros, acérquense con maestros de primero y muchas veces ellos tienen cantos o los que tienen muchos años dando esos grados tienen cantos y dinámicas que te sirven mucho. Yo aprendí mucho de una maestra, varios cantos, y me gusta mucho meter cantos con aplausos, que te agachas, te levantas ahora sí, bajarte el nivel del niño. Entonces, eso es algo que me gustaba mucho hacer como maestra de grupo. Y ahorita como directora, visito grupos y a los grupos de primero y segundo me gusta ir a cantarles. O sea, están a veces inquietos, a veces se escucha mucho ruido y llego y les toco la puerta y maestra, ¿me permite si me regala 5 minutos para cantarles un cantito a los niños? Y ya, les hago una dinámica con cantos y y les cambia mucho el chip. En el ciclo pasado se llamaban pausas activas. Cada año les van cambiando de nombre, pero el ciclo pasado se llamaban pausas activas y duraban 5 minutos y te decían que las tenías que hacer a lo largo del día.
Eso es algo que ya uno lo va metiendo. Entonces, a veces al niño, cuando empieza el problema de indisciplina, tú les metes un canto y para ellos cambia. Y a veces no es necesariamente un canto académico, a veces también puedes meterle una canción de esas que andan a la moda y de que les dices, ¿se saben esta canción? Y cántale un pedacito que ellos la completen y le sigues con lo que sigues trabajando. Entonces, es buscar lo que le gusta a tu grupo, pero esas dinámicas sí se las aconsejo y siempre metan actividades lúdicas. Eso les gusta mucho y llama su atención. Obviamente, teniendo el control de grupo. O sea, una que les hago mucho es cabeza, cuello, hombro, cintura, rodillas y pies y ya, lo bailas y lo cantas con ellos. O la otra es para captar su atención, es abro, cierro y les enseñan las dos manos arriba, que las levanten y abro, cierro, abro, cierro. Y ya de que abro, 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 o sea, como enanos gigantes, ¿verdad? Pero es abro, cierro las manos y ellos ya, al estarte poniendo atención, abriendo la mano, cerrando, capta su atención y ya tú puedes decirles lo que quieras. Y ya de ahí puedes partir con un canto, puedes empezar a trabajar, ¿verdad? Pero son dinámicas cortas, pero que sí te funcionan. De hecho, maestra, tiene razón en eso porque yo recuerdo que cuando estaba así en primaria llegaba el momento de que entraba la maestra y estamos todos distraídos y hacían una actividad así similar como la que dice usted y no sé cómo se llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Pero sí captaba la atención de los niños así como dice. Sirve de interacción con el maestro y distracción y para concentrarnos con la maestra que acaba de llegar. Y diciendo, Así. continuaré con la siguiente pregunta, maestra. Si elabora actividades para los alumnos con ayuda de otros docentes y si es así, ¿cuáles son? Sí, comúnmente en los trabajos, en las reuniones de consejo técnico escolar, debes dejar un espacio para que el docente platique con sus compañeros. Entonces, como maestra de grupo en esos espacios era ponernos de acuerdo con la planeación de la semana o de la quincena. Y muchas veces, como les decía hace rato, a veces son planeaciones compradas, a veces uno las hace, pero cuando son compradas a veces traen muchas actividades, es como que seleccionar cuáles te pueden funcionar o meterle una de tu creatividad, depende del contenido que estés trabajando. Hay muchas ideas en las páginas de Facebook de maestros donde metes con globos, con ligas, con esto, con el otro, con material concreto, ¿no? Entonces, este tipo de actividades son las que les llaman la atención a los niños. No es necesario que la hagas todos los días, pero sí al menos 2 veces a la semana meter una actividad con un globo, con una hoja de color, con algo diferente, a los niños les llama la atención. Se los digo esto cuando ya eres maestro de grupo, porque ustedes cuando practican, todas las clases tienes que llevar material concreto, pero cuando ya eres maestro de grupo, eso es casi imposible, que hagas material concreto o material para todas las clases. Entonces, no deben olvidarlo, que sí es necesario, pero no lo haces todas las clases, todos los temas. Entonces, sí les aconsejo que utilicen eso y cuando me pongo de acuerdo con los maestros, comúnmente es para utilizar alguna actividad, no sé, que vamos a ver el globo terráqueo con el globo y le pegamos el mapa. O sea, actividades así que sabemos que les van a llamar la atención a los niños y ya nos ponemos de acuerdo para hacerlos todos los compañeros del grado. Esas básicamente son las actividades donde más coincides. Buenas actividades de lectoescritura o de... Ok, maestra, muchas gracias. Y sé que esto que nos dicen nos va a servir de experiencia algún día cuando llegue el momento. Eh, ¿Qué le iba a decir? Voy a seguir con la siguiente pregunta. Y ante su punto de vista, ¿cree que los alumnos estén aprendiendo de la mejor manera? Mm, pues es que la mejor manera, ahora sí que no hay un libro que te diga esto es la manera correcta de hacerlo. Yo creo que ahí depende mucho de la creatividad de cada docente. Los lineamientos o lo que te marca la secretaría, pues es nada más seguirlo tal cual en horarios, en uniformidad, en todo lo que te piden, ¿no? Pero ya la manera de enseñar a los niños tiene que ver
con las necesidades o características de cada persona como docente. O sea, yo como persona soy así, me gusta decorar todo bonito, me gusta trabajar, organizarme, me gusta esto. Así lo voy a hacer cuando sea maestra de grupo. Entonces, yo creo que las oportunidades las tienen por igual todos, pero sí depende mucho del entusiasmo, las ganas que le ponga el docente. Yo que tengo 22 maestros de grupo, yo conozco maneras diferentes de trabajar de cada maestro y ves que los niños aprenden, pero aprenden de manera diferente. ¿Por qué? Porque aprenden a cómo el maestro va llevando el ritmo. Entonces, sí van aprendiendo, pero tiene mucho que ver de la manera en la que el maestro aplique los contenidos a ver con los niños. Eso sí, maestro, tiene mucha razón, porque fuimos a práctica mis compañeros y yo a las escuelas y sí vi que la actitud de la maestra depende mucho y tanto al dar las clases y al momento de poner control en el salón, porque si no pones la actitud que se necesita, pues no se recalca en la actividad educativa que quieras dar en el salón. Y hablando de, hay que recordar que eso es algo importante. Cuando tú llegas al salón, yo les digo a los maestros, sácate el chip que traes de casa, déjalo ahí afuera y ponte el del maestro de grupo. ¿Por qué? Porque si tú en casa eres persona, eres humano, vas a tener problemas económicos, familiares, personales, con novia, con esposa, con papás, o sea, problemas, yo creo que todos vamos a tener por naturaleza, somos humanos, ¿no? Pero si tú te quedas con ese problema y ese humor que traías y se lo transmites a los niños no van a aprender y aparte ellos no tienen la culpa de lo que tú estás viviendo. Ahora imagínate, esos 45 niños escucharon a papá pelear, escucharon a mamá pelear, escucharon esto, escucharon lo otro, vieron que no tenían ni para comer, o sea, ellos también tienen sus situaciones. Entonces, si tú llegas con esa actitud negativa y se la transmites, pues el niño no va a aprender. Entonces, las 4 horas y media que estamos en el plantel son 4 horas y media que tenemos de oportunidad para hacer que ese niño viva algo diferente a lo que vive en casa. Entonces es cambiar de actitud, sacarte el chip, ponerte el chip de maestro y dinámicas, juegos, rimas, aprendizaje, tomar en cuenta los sentimientos y emociones de los niños y a echarle ganas para que pueda el niño aprender. Eso sí, maestro, tiene muchísima razón. Como vuelvo a decir, le agradezco mucho por su sinceridad y sus consejos. A continuación seguiría mi compañera Jennifer y le agradezco la atención atendida a mis respuestas. Gracias. A mis preguntas, perdón. Bueno, maestra, yo soy Jennifer, pero le voy a dar la oportunidad a mi compañera Jessica para ver si su audio se escucha bien, de que ella Muy lea bien. las preguntas. Muy bien. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Rodríguez. No sé si me está escuchando. Sí, ya le escucho. Disculpe mucho lo ocurrido anteriormente, sino que pues hay unos problemillas con el audio. No se preocupe, siempre pasa. Bueno, iniciaría con la primera pregunta. ¿Cómo estimula al alumno para que investigue más sobre los temas impartidos durante la clase? Bueno, esto sería regresando el tiempo, cuando usted era docente, pues ya ahorita pues es directivo, entonces no sé qué consejos nos podría dar. Estimular al alumno yo creo que va desde motivarlo primero. Si yo le encargo una investigación y le digo, vas a investigarme, no sé, el descubrimiento de América, y me lo vas a copiar todo, yo creo que el saber el niño que solamente va a leer y copiar no es motivarlo. Pero si ustedes, por el contrario, le dicen, vas a investigarme y vamos a hacer una dinámica de preguntas, donde mediante el juego aquí, vamos a estar sacando de unos globos unas preguntas o de una ruleta o de algo, preguntas acerca de, por ejemplo, el descubrimiento de América, qué fecha fue, quiénes fueron los personajes y así, el niño pues ya motivado por un juego o por un premio, porque le vas a dar un dulce o porque le vas a poner un punto o porque vas a echar un frijolito a un bote para algún premio grupal o algo, pues el niño va a sentirse con ganas de investigar y leerlo porque sabe que al día siguiente vas a utilizar eso. También es importante utilizar lo que les vas a
a encargar. O sea, si les pides investigar, es utilizarlo en la clase y darle importancia, porque si nada más es, te le pongo la palomita, no lo motivas. Entonces, yo creo que es motivarlo con lo que vas a hacer previo a cómo se lo vas a plantear y después al cómo lo vas a aplicar en la clase. Sí, maestra, como usted lo dice, es muy importante motivar a los alumnos desde el aula porque en veces ellos llegan con problemas familiares a los salones y los niños pues, no quieren trabajar. Entonces, muchas gracias por darnos pues, esas ideas, sus conocimientos, ¿verdad? Pasarnos sus conocimientos que son muy buenos. Y pasaría para la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido el proceso de sus aprendizajes de sus alumnos a implementar estrategias de autoaprendizaje? El proceso de los alumnos a implementar Estrategias de autoaprendizaje. Espérame, es que no la veo ahí escrita para poder leerla completa y poder. Ya. ¿Cómo ha sido el progreso de sus alumnos a implementar estrategias de autoaprendizaje? Progreso. Es que yo decía proceso, no entendía. El progreso de los alumnos a implementar estrategias. Yo creo que es complicado cuando lo comienzas a aplicar, o sea, cuando les empiezas a decir una estrategia de autoaprendizaje, pues es donde el alumno va a aprender de manera autónoma, ¿no? Entonces, ¿cómo? Mediante la investigación, mediante el trabajo grupal, mediante el trabajo BINAS, en trabajo de ellos, ¿no? Y primero tienes que desarrollar el gusto por la lectura, el gusto por la investigación, y el gusto por la escritura para poder trabajar todo esto. ¿Desde dónde se desarrolla eso? Desde clase. Entonces, el progreso de los alumnos es lento cuando empiezas a desarrollarlo, pero una vez que desarrollas el gusto por la lectura, que de ahí parte el trabajo autónomo, porque él tiene que gustarle leer para poder ir a investigar y poder leer allá en lo que le cargaste y luego aplicarlo en contestar la tareita o trabajarlo en el salón. Pero ya una vez que lo desarrollas, ya el alumno pues lo hace de manera autónoma y sin necesidad de presionarlo. Pero cuando empiezas a aplicarlo, sí es lento. ¿Por qué? Porque no sé cuántos de ustedes tengan el gusto por la lectura, pero a veces es un gusto que se desarrolla desde niños y los papás son los que se encargan de eso, de el ponerte cuentos, el leerte cuentos, el cuento antes de dormir, vamos a leer este libro y yo creo que muy pocos lo tenemos. Muchos lo hacemos por obligación, leemos por obligación de la escuela, las tareas y eso, entonces para desarrollarlo en los alumnos lo tienes que desarrollar primero en ti. Entonces, el trabajo autónomo es como te digo, un trabajo o un proceso lento en lo que estás desarrollando. Ya una vez que lo haces, ya lleva el ritmo. Déjame ver si implementar estrategias de autoaprendizaje. Sí te contesté lo que era o no. Sí, maestra, muchas gracias. Por último sería, ¿qué hace para identificar la información que poseen los alumnos para construir un aprendizaje significativo? Pues primero tienes que identificar las características de tu grupo, para saber, para identificar la información, construir un aprendizaje significativo. Bueno, primero, como te digo, identificar. Ustedes identifican los estilos de aprendizaje cuando van a las prácticas. Si no lo han hecho, lo van a hacer. Entonces ahí es donde aprenden los estilos de aprendizaje, si el niño es un alumno visual, un alumno auditivo, un alumno kinestésico. Entonces, me imagino, no sé si ya lo vieron o todavía no, ¿verdad? Pero cuando empiecen a implementar eso, bueno, vas a ver cuántos niños visuales tengo, cuántos niños auditivos y cuántos niños kinestésicos. Los alumnos auditivos son los que solo con escucharte lo aprenden, los visuales viendo y los kinestésicos tienen que manipular. Entonces, primero tienes que identificar las características de tu grupo y una vez que tienes y que dices, la mayoría de este grupo son niños visuales, bueno, entonces tienes que planear con actividades
que tengan mucho visual, que tengan mucho que el niño vea, que sean imágenes, que sean videos, que sean sí, sobre todo imágenes pueden ser impresas, pueden ser digitales, pero tienes que planear de acuerdo a lo que el niño le gusta. Entonces, pues para construir el aprendizaje significativo, primero tienes que identificar la manera de aprender de tus niños, qué les gusta. Ya que sepas sus gustos, ahora sí planeas en base a eso y de que van a lograr un aprendizaje, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque está basado en ellos y en sus gustos, en su manera de trabajar. Muchas gracias, maestra. Así como lo menciona, es muy importante tener distintas estrategias para poder tener un aprendizaje igualitario para todos los alumnos, para que vayan al mismo nivel. Muchas gracias por su tiempo y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por darnos su conocimiento y poder nosotros proyectarlo con las demás personas. Gracias. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Sí. Bueno, me presento, yo soy Alfonso Escamilla y pues ya estas son las últimas preguntas. Una es, ¿dedica tiempo a los alumnos que requiere en su proceso de aprendizaje y qué realiza para evitar el rezago escolar de ellos? Sí, sí, pues obviamente se dedica tiempo a los alumnos que requieren esto. Para esto, pues hay que identificar cuáles alumnos requieren de ese tiempo, cuáles alumnos tienen un rezago escolar, un rezago educativo, y a partir de ese es buscar estrategias. Entonces, siempre va a haber un grupo de niños que te necesiten más que otros. Y ya que los tengas identificados y ya que sepas, comúnmente son esos niños que faltan mucho, esos niños que no ponen atención o que tienen muchos problemas de disciplina. Muchas veces como docentes nos enfocamos en los inteligentes, en los que sí nos hacen todo, en los que te traen todas las tareas, pero yo creo que es uno de los errores más grandes que cometemos, porque a los que les debemos de prestar atención son a los niños que tienen esos detalles de inasistencia, de incumplimiento o de que no saben. Si nosotros aprendemos a detectar de dónde viene la raíz de su problema, aprendemos a conocerlo mejor, vamos a tener un acercamiento mejor y ya le invertimos un poquito más de tiempo con esos niños, podemos sacarlo adelante y que deje de ser uno de esos alumnos a los que luego etiquetan como los alumnos que no saben. Entonces, obviamente siempre se les tiene que dedicar mayor tiempo. No debe ser muy notable por el hecho de que no se vea que hay favoritismo o no se vea que es por cierta situación, pero puedes explicar tu clase en general y ya que los pongas a hacer el trabajo en la libreta, te vas con esos niños de manera personal y a ver, veo tu nivel. Si tu nivel es más bajo, pues te adapto una actividad, una adecuación y me pongo a trabajar contigo de manera más personal y les brindas un poco más de espacio porque lo necesitan más que los otros niños. Y bueno, Ok. ¿qué realizar para evitar el rezago escolar? Yo creo que es adaptar las actividades a su nivel académico. Utilizar material si así lo requiere, que comúnmente los niños, dependiendo del grado académico en el que estén, pero comúnmente ocupan mucho material concreto y ocupan cuadernillos extras, hojas de trabajo extras, plastilinas, otras cosas que a lo mejor dices tú, pues soy docente de primaria, sí, pero a veces esos niños sí lo necesitan, plastilinas, papelitos, todo ese tipo de actividades diferentes, pero que le ayuden a que él se aprenda una letra que a lo mejor no se sabe y que ya está en segundo o en tercero y todavía no se sabe una letra. Bueno, podemos empezar a partir desde lo más básico, para que él aprenda eso. Entonces es adaptar las clases o adaptar los contenidos a su nivel académico. Pues sí, y pues sí, o sea, en sí, pues, ¿qué le digo? Es que en sí ya como que lo mencionó, porque le iba a hacer la siguiente pregunta que era, porque mencionó las estrategias y una de esas es qué estrategias metodológicas utiliza para brindar su enseñanza, pero pues creo que ya mencionó varias.
Pues bueno, ya cortamos más el tiempo. Bueno, si quiere paso a la última pregunta. Sí, Bueno, como ¿qué quieras. recursos didácticos se utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos? Recursos didácticos. Espérame. Utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus alumnos. Pues yo creo que en cuanto a recursos didácticos, pues tenemos muchos, material concreto, fichas de trabajo, estrategias de lectura, estrategias de escritura, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, trabajo en VINAS, ¿qué más te podría decir? Pues recursos, sobre todo el material concreto, adaptado a las necesidades de los niños. Yo creo que es todo. Es que te lo estoy diciendo como que en general, no se me ocurre ahorita como más específico. Pero en general, pues serían esos. Pues de mi parte ha sido todo. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Y pues, pues quiero agradecerle por contestar toda la entrevista, porque pues en sí, base su experiencia y todos sus conocimientos nos ha servido de mucho para aprender y espero en un futuro podamos aplicarlo. Bueno, no agradezcan, pues estoy aquí para servirles. Ojalá un poquito o mucho de lo que les he dicho el día de hoy les sirva para sus prácticas docentes. Tienen, ahora sí que eligieron una carrera muy bonita. La docencia, a pesar de que les dije que era algo que yo no quería al principio, aprendes a amarla y cuando amas tu trabajo lo disfrutas. Entonces, tienen mucho que aprender, van empezando. Acérquense con gente que les sume siempre en donde ustedes estén, tanto en su carrera como normalistas, como en sus prácticas docentes, como en su vida diaria. Acérquense con gente que sume y pues les deseo mucho éxito. Yo estoy segura que alguna cosita les va a servir y si no, pues aprendan cosas que les sirvan de otras personas, pero siempre que les sirvan y aplíquenlo. Sean docentes con vocación y échenle muchas ganas. Les falta todavía un largo camino como normalistas. Disfrútenlo porque luego se extraña. Ya cuando eres maestro de grupo, extrañas la normal. Y luego pues les queda una larga vida de docencia. Entonces, trácense metas, cúmplanlas, pues aquí estamos. Y yo soy bien habladora, así que si me dejan hablar voy a seguir hablando, así que no sé si tengan algo más que preguntar. Maestra, de nuestra parte sería todo. Queremos agradecerle, por favor, déjele digo a los compañeros si podrían encender la cámara para despedirnos, para que sea más formal. José Luis. Bueno, le agradecemos por haber contestado toda nuestra entrevista, por la atención atendida. Ay, disculpe los errores cometidos y esperemos y si se llega el momento, esperar su participación de nuevo y le queremos agradecer mucho por esta ayuda que nos ha dado, nos ha brindado y ojalá y nos veamos en otra actividad o en otro momento, otra disposición que se nos dé. Muchísimas gracias, de mi Claro que parte sería todo. No sé si mis compañeros quieren decir alguna palabra. Al igual se me les ofrezca. gustaría agradecerle, y disculpe la interrupción, pues me gustaría agradecerle por el tiempo prestado. Sabemos que pues está ocupada, que pues esto de ser directivo es muy cansado porque pues son muchos conflictos, ya sea en instalaciones con alumnos, con maestros, y quería agradecerle por su tiempo. Al igual me gustaría decirle que la respeto mucho. Muchas gracias por todos sus conocimientos.
La verdad me gustaría haber tenido una maestra así en todo mi transcurso educativo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. No, para servirles, chicos, lo que se les ofrezca y nada que agradecer. Ahí nada más le dicen a José Luis que me avise y cualquier cosa, lo que les pueda servir. Les digo, no sé, planeaciones, cosas así, muchas veces a veces no sabemos ni de dónde. Con confianza, nada más díganle a José Luis y buscamos la manera de apoyarlos. Sí, y échenle muchas ganas y al rato ya los quiero ver aquí en mi plantel como maestros de grupo, alguno de ustedes. Ahí me van a recordar. Maestra, la vimos en la entrevista. Sí, maestra. Muchas gracias, maestra. Entonces nos despedimos. Gracias por todo. Nos vemos, maestra. Gusto en haberla conocido. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Nos vemos, bonita noche.